La naturaleza y las concepciones que tenemos sobre la naturaleza son indisociables de la ética. Recientemente estaba leyendo un artículo de un historiador holandés que me ha gustado muchísimo. El artículo en cuestión es "De relojes a ordenadores, una idea general, una imagen general de la historia moderna de la ciencia basada en la máquina", del historiador, como digo, holandés Frans van Lutteren. Bien, en este artículo se pone de relieve cómo ciertas teorías científicas y el avance de algunas corrientes de pensamiento, como el racionalismo y el mecanicismo, van a transformar no solamente la manera en la que se hace ciencia y la manera en la que se concibe el mundo natural, sino que eso tiene unas consecuencias drásticas en cómo se organizan las sociedades políticas occidentales, cómo se articulan los mecanismos de legitimidad del poder, etcétera. En el cosmos premoderno, en el cosmos premecanicista, prerracionalista, hay una integración reconocida por la propia teología medieval cristiana y también por los precristianos, por los antiguos, entre el orden cósmico y el orden ético-moral. Es decir, el orden cósmico y el orden ético-moral se ven reflejados. Existe un orden ético-cosmológico, donde ambas dimensiones son reflexivas, de manera que actuar de manera moral, actuar de manera ética, es actuar en orden a las leyes del universo. Bien, ese cosmos premoderno, que es un cosmos organicista, que esta investigación, así como la investigación que yo estoy haciendo para mi tesis doctoral y muchas otras de muchos autores que se me ocurren, por supuesto, Bruno Latour, Philippe Descola, Caroline Mercant, Michel Serres, en fin, hay una gran literatura sobre qué supone la modernidad y qué está sucediendo hoy, ¿no? Este artículo y yo y estos autores anunciamos, por cierto, también George Collingwood, se me ha olvidado, que en este momento que estamos viviendo está produciéndose un regreso a ese organicismo, ¿no? Ese organicismo en el cual estamos dándonos cuenta, porque siempre ha sido así, como digo, que aquello que con lo que definimos la naturaleza acaba también por definir también la manera en la que interpretamos nuestra sociedad. Es decir, lo social, antropológico, económico, etcétera, es percibido a través de la forma en la cual definimos lo que es la naturaleza. Y ya no es un tema de pura semántica, es decir, aquello que es natural es aquello que debe ser, ¿no? Por no incurrir en la falacia naturalista. No. Es que cuando nosotros describimos la naturaleza y jerarquizamos el cosmos de acuerdo a unos principios, a unas leyes, es inevitable que haya ideologías o formas de descripción resumidas o simplificadas de la realidad social que van a ser compatibles o no van a ser compatibles con esas descripciones cosmológicas. Porque en definitiva, cualquier persona con un mínimo de sensatez sabe que la cultura existe dentro de la naturaleza, ¿no? La cultura apareció mucho después de que apareciese la vida, y la vida apareció mucho después de que apareciese el mundo inorgánico, ¿no? Por lo tanto, un estadio contiene a los previos, ¿no? El estadio físico-químico contiene al estadio orgánico, estadio de la vida o de desarrollo de la complejidad en el universo, y el estadio de la vida contiene a el cultural, ¿no? A la conciencia y luego a la cultura. Es decir, la cultura no sería ni siquiera el siguiente paso a la vida, sería el siguiente paso a la conciencia, ¿no? Porque muchos animales tienen conciencia o muchas especies tienen conciencia, pero no tienen cultura. Y hay especies que sí tienen culturas menos sofisticadas que la cultura humana, pero en definitiva, patrones conductuales aprendidos y legados generacionalmente. Esos son, en definitiva, eso es lo que constituye una cultura, es decir, todo aquello que no es innato, que debe de ser enseñado por los progenitores y por el ambiente y que es transmitido generacionalmente. Muchos animales tienen cultura, por lo tanto, la cultura no sería el paso siguiente a la vida, sino el paso siguiente a la conciencia. Es decir, esto es básico y por lo tanto, negar que nuestra cultura está limitada o condicionada materialmente, aunque estemos en ese punto, en el estado de la filosofía actual, por supuesto no la mayoría, porque si no ya nuestra cultura habría caído, ¿no? Del todo. Si estuviésemos en ese momento en el cual una mayoría de los académicos en humanidades
negasen esta composición de la realidad, esos factores limitantes o esos escalones, por así decirlo, nuestra cultura estaría perdida, ¿no? Está medio perdida porque hay una parte importante de los teóricos en humanidades que tristemente sí que han hecho unas filosofías y han hecho unas narrativas en las cuales parece deducirse de que no hay una limitación de las fases ontológicas previas sobre las posteriores, ¿no? Es decir, que no estamos limitados biológicamente como seres culturales y que los seres biológicos no están limitados materialmente como pertenecientes a la realidad física, ¿no? Esto es un absurdo, y el hecho de que haya gente que esté haciendo una filosofía bajo estas premisas responde a una serie de cosas que vamos a hablar en este vídeo brevemente, porque esto daría para hacer una tesis doctoral o tres, ¿no? O 20. Y por lo tanto, como no va a dar tiempo, yo solamente quiero, en base a este artículo, hablar de algunos asuntos. Este artículo empieza introduciendo la idea de que los académicos recientemente han cancelado o han dejado fuera cualquier tipo de metanarrativa. Las metanarrativas serían descripciones generales de la realidad, de la historia, de la existencia de las cosas dentro de una historia que tiene un origen determinado y un propósito, se dirige hacia algo, ¿no? La metanarrativa por antonomasia de nuestra cultura ha sido la metanarrativa cristiana. La historia lineal, de hecho, empieza con el cristianismo. Antes del cristianismo, los grecorromanos tenían una concepción cíclica del universo, un eterno retorno, por lo tanto todo estaba en constante renovación, y son los cristianos los que inauguran esa concepción lineal de la historia en la que todo tiene un origen común y se dirige hacia una meta determinada, ¿no? Bien, en los últimos siglos ha habido otras formas de metanarrativas seculares. La más exitosa entre las cuales ha sido el marxismo, que también otorga un origen común de la humanidad, en este caso adscrito a, bueno, pues al evolucionismo, a todas estas fases ontológicas que hemos descrito, ¿no? Es decir, el marxismo analiza muy bien estas fases ontológicas de la evolución, incorpora al ser humano dentro de la historia natural, pero luego concibe que la historia humana se emancipa de los constreñimientos materiales a través de la tecnología y de la ciencia. Es decir, el marxismo entiende que el ser humano va a redimir las desigualdades económicas y materiales que vemos, que por cierto están en la naturaleza. Es decir, en la naturaleza no hay una moral como la que podemos tener las sociedades humanas. No todas las sociedades humanas tienen los mismos códigos morales, desde luego. Apenas hay unos pocos principios morales que se hayan podido describir universalmente en todas las culturas. Pero bueno, ya me entendéis, en la naturaleza no hay una convención en la cual los animales se ponen de acuerdo para determinar qué les parece más justo o menos justo, ¿no? Eso es un ámbito exclusivo del ser humano. Es cierto que hay algunas especies que se ha podido observar, por ejemplo, especies complejas cercanas a nosotros. En los chimpancés, por ejemplo, se ha podido constatar que algunos individuos más fuertes son reducidos por la presión grupal y esta presión grupal dirigida por individuos inteligentes. Es decir, observamos un escenario ya cercano a lo que sería una moral, porque la moral es, para que nos quede claro, la moral es la vigilancia colectiva. Es decir, la moral es lo que hace que nosotros estemos sospechando los unos de los otros y midiendo nuestras acciones. Y ya hay algunas especies animales, como es el caso, decía, de los chimpancés, en las cuales observamos que los individuos se agrupan y son liderados no por razones estrictamente basadas en la fuerza o en el poder. Es decir, que hay una suerte ya de moral en algunas especies de animales, pero ciertamente en el reino animal y la naturaleza prima el que gana se lleva todo, básicamente. Que por cierto, si habéis visto mi vídeo sobre Vinland Saga, sobre filosofía y teología en la serie Vinland Saga, que recomiendo que veáis, en este vídeo hablo con mis amigos Javier y Daniel de que este escenario está siendo en gran parte recuperado hoy día con el fin de la moral cristiana, que el capitalismo, en definitiva, es una lectura que hace Marx y que hace Engels también en el Manifiesto Comunista, pero también pues, se puede desprender de otras obras de ellos. El capitalismo es destructor de todas las estructuras morales e instituciones, como por ejemplo la familia,
que regulaban el avance de ese poder. La familia estaba legitimada en base a una unidad concebida a los ojos de Dios, etcétera. Es decir, era un vínculo otorgado por una virtud extraterrena y mm, defendido o jurado frente a esa trascendencia, ¿no? Eso, de alguna forma, limitaba el avance de los poderosos en, por ejemplo, la práctica de la sexualidad. Vamos a asumir en este vídeo que el ser humano, como ya he dicho con anterioridad en otros vídeos, es un mamífero del orden de los primates, hominoideo, del género Homo, de la especie Sapiens, ¿no? Y que, por lo tanto, en principio, si no hubiese toda esta serie de regulaciones sociales, de vigilancia colectiva, como hemos definido que es la moral, los más poderosos acapararían todos los recursos y toda la atención, por ejemplo, sexual, etc. Y es en cierto grado lo que está pasando, y es en cierto grado, como dije en el vídeo que os he mencionado de filosofía y teología de Vinland Saga, es lo que Nietzsche vaticina que va a venir, aunque él celebra, ¿no? Celebra desde la frustración. Porque Nietzsche, a él le encantaría ser el superhombre, a él le encantaría ser un caballero poderoso que seduce a las mujeres y que, que encarna todas las virtudes viriles, ¿no? Pero no lo es. Es un pobre desgraciado que es rechazado por las mujeres y que en su resentimiento ensalza estos ideales de la fuerza, etc. De manera premonitoria y visionaria. Es decir, que al final Nietzsche, el genio de Nietzsche, porque aquellos que yo ya he visto a alguna persona en internet que desprecian su obra, están siendo, no se están dando cuenta de que el valor de su obra está constatada por los hechos históricos. Es decir, vivimos en un mundo nietzscheano. Nietzsche decía que la moral cristiana era una moral de perdedores, que era una moral distributiva por cosas como estas, ¿no? La, instituciones como el matrimonio eran igualitaristas y se distribuían el acceso al afecto, voy a decirlo así. La moral cristiana ha sido analizada por muchos filósofos como una moral pobrista y no con falta de razón. Muy señaladamente en España tenemos el caso de Antonio Escotado, como él compara cómo la moral comunista es en definitiva una secularización de la moral cristiana. Pero yo ahí objetaría y diría que la moral comunista seculariza una parte de la moral cristiana y la otra parte está secularizada en el liberalismo. Porque yo pienso que tanto el liberalismo como el marxismo son doctrinas que se desgajan de nuestro canon y que recogen trozos, sí, que recogen parcialmente nuestro canon. Y si nuestras sociedades han podido mantener una cierta cohesión hasta el día de hoy, desde mi punto de vista es porque estos dos sistemas ideológicos han reivindicado mm, esas partes faltantes, es decir, han suplido las carencias que tienen cada una de las ideologías, la ha suplido la otra en tensión, cuando antes esas ideas estaban recogidas dentro de un mismo corpus. No sé si me estoy explicando bien. Es una idea un poco aventurada que vamos, haría falta una vida entera para desarrollar, pero yo lo creo así. De hecho, eso se ha roto desde mi punto de vista, ese equilibrio de fuerza se ha roto cuando ha caído la Unión Soviética y por lo tanto eh, ha habido un liberalismo tanto en lo económico como en lo moral, ¿no? Un liberalismo pleno, total y absoluto, ¿no? Se ha roto, diríamos, el balance entre caos y orden. Ha producido una, un desbalance total, ¿no? Pero bueno, eso es una lectura personal que, como digo, haría falta una vida entera para probar, ¿no? Una vida entera de investigación o quizá ChatGPT en 5 minutos. Eso ya, según cómo lo veamos. Y el tema es que, como decíamos, el comunismo, el marxismo, ha sido otra metanarrativa secular que en los últimos siglos ha tenido mucha fuerza. Se han hecho otra serie de metanarrativas teleológicas a una escala filosófica, etcétera, pero no han tenido calado en la esfera social. Es decir, en la esfera social, en el día de hoy, no hay una gran metanarrativa. Hay muchos pequeños microrelatos
que ofrecen soluciones temporales. Por ejemplo, hoy tenemos los microrrelatos identitarios que presumiblemente persiguen un fin, ¿no? Persiguen esa supuesta sociedad totalmente igualitaria con respecto a sus reivindicaciones, pero que una vez se consiga esa sociedad, en principio debería de acabar, debería de concluirse la lucha, la dinámica histórica, ¿no? El proceso histórico, de la misma forma en que el marxismo, que eso es lo que tienen las metanarrativas o las narrativas seculares, ¿no? De la misma forma que el marxismo, bueno, pues concluía con la consecución de la sociedad comunista después de la dictadura del proletariado. Entonces, hoy día, como dice este artículo, las grandes narrativas como el marxismo y el cristianismo son miradas con recelo en el mundo académico. Es decir, no es algo que sea bien visto decir abiertamente, ¿no? Y proliferan todas estas microhistorias, micronarrativas, etc. Sin embargo, esto nos plantea un problema, porque si no tenemos una metanarrativa sobre la historia humana, dice el autor, dice Franz van Lutheren, nos falta, diríamos, una forma de conceptualizar la historia y dividirla de manera que nosotros podamos operar y comprender los procesos históricos de manera integrada, ¿verdad? Porque si todos son metanarrativas que acaban en periodos temporales determinados, en principio no estaría conectada una narrativa que acaba en un periodo temporal con otra, ¿no? Se produciría así una suerte de desconexión o fragmentación de la historia en múltiples historias. Pero no podríamos hablar de una historia en general, no podríamos hablar de una historia con H mayúscula. Esto nos llevaría, por lo tanto, a decir que no existe una humanidad, existen múltiples humanidades definidas por cada cultura o incluso definidas por cada identidad. Ya no ni siquiera por cada cultura, sino por cada identidad depositaria de una narrativa. Y a su vez estaríamos diciendo que el único escenario que unifica todas esas múltiples historias sería la naturaleza. Es decir, la naturaleza se constituiría como el polo real de una dualidad, el polo común, el espacio, el terreno común a todas las culturas, y las culturas constituirían una suerte de, bueno, pues de producto contingente y arbitrario que en última instancia estarían sometidas a la naturaleza. Sin embargo, el acceso que nosotros tenemos a la naturaleza está mediado culturalmente. Es decir, cuando un científico está sometiendo a condiciones controladas a la naturaleza, lo está haciendo en un laboratorio con unas determinadas herramientas que ya la historiografía ha probado que el desarrollo de determinadas herramientas es contingente y está mediado por la cultura. Es decir, la forma en la que están ordenados las letras de tu teclado no responde a una lógica única. La forma en la que se codifica la información del móvil con el que estoy grabando no tiene una única forma de ser codificada, para la redundancia, ¿no? La ciencia es un producto cultural. Para hacer ciencia necesitas hablar una lengua determinada, necesitas conocer una serie de métodos, necesitas formar parte de una serie de protocolos sociales determinados que median cómo se produce y cómo se regula esa actividad científica. Los científicos tienen una ética, una deontología profesional. Esa deontología profesional se deriva de la cultura de la que forman parte. Todo eso está muy, muy analizado ya por filósofos y historiadores. Es decir, muchos autores han atribuido a nuestra matriz de pensamiento cristiano y grecolatino el desarrollo de la ciencia. Es decir, el logocentrismo, la verdad os hará libres, que dice el Evangelio de Juan, ese deseo que ha tenido la sociedad occidental por la verdad y por poner el foco, como digo, en eso que hemos llamado el logos, es un producto casi exclusivo de nuestra cultura y que ha sido fundamental en el desarrollo de la ciencia, ¿no? Es decir, la ciencia produce relaciones reales en el plano de lo material que son cuantificables, que son en muchas ocasiones deterministas, porque bien sabemos que una gran parte de la realidad no es determinista, cuando estamos hablando sobre todo de la biología, de la ecología y también de la cuántica, es decir, que ni siquiera la física es determinista de momento. Ya veremos qué sucede en este siglo XXI. Yo pienso que nunca lo va a ser. Pienso que el mundo cuántico siempre va a ser indeterminista, pero no tengo ni puta idea de mecánica cuántica.
Lo pienso porque, como observamos, hemos dicho antes, ¿no? Que los estadios ontológicos en el universo van aumentando la complejidad y van produciendo diferentes escenarios que no son, en principio, reducibles de los previos. Es decir, la vida no es una consecuencia necesaria del mundo inorgánico, la conciencia no es una consecuencia necesaria de la vida y la cultura no es una consecuencia necesaria de la conciencia. Si fuera así, un estadio sucedería al otro de manera inmediata y vemos que los tiempos son totalmente variables, es decir, existe una contingencia. No todo sucede con unas fichas de dominó. No creo que el universo sea determinista, no creo que la conciencia esté determinada ya, no creo que, en fin, no creo que el universo sea mecánico como creyeron los modernos, ni que todo sea reducible a la física, ni nada por el estilo. Bien sé que hoy día muchos materialistas son compatibilistas, que hay una gradación entre un idealismo extremo y un materialismo extremo, ¿no? Yo estoy explorando, estoy en el medio, yo estoy en el medio, estoy explorando. Creo que nunca vamos a tener una respuesta clara a todas estas cuestiones, porque si la tuviésemos, tendríamos una definición acabada del universo, ¿no? Es decir, nuestro conocimiento se habría mimetizado con el universo, porque en definitiva un conocimiento válido es un conocimiento que es trasladable a la práctica. Y por lo tanto eso no va a suceder nunca. No va a suceder nunca a no ser que seamos Dios en sí mismo, ¿no? Hoy estamos observando que la inteligencia artificial empieza a crear lo que se llama black box, cajas negras. Es decir, la inteligencia artificial que ha sido creada mecánicamente en condiciones controladas por el ser humano, ya es capaz de generar mecanismos de retroalimentación que no cumplen una lógica predecible o mecánica. En principio, nosotros no lo sabemos. Los condicionantes que hemos introducido sí lo son, por lo tanto, se está produciendo un salto ontológico aquí. Esa es la cuestión. La inteligencia artificial está suponiendo una fase posterior a la cultura humana. Estamos emancipando la cultura y la conciencia del mundo orgánico. Y de ser así, habiendo creado nosotros esa inteligencia artificial en base a condicionantes fijados materialmente, porque en definitivas cuentas, los ordenadores los hemos creado con materiales que hemos ordenado intencionalmente, ¿no? Es decir, los materiales de un ordenador están diseñados intencionalmente. Y estamos siendo capaces de reproducir quizás lo que sucedió de manera no intencional con la conciencia y con la vida, ¿no? Es decir, el azar produjo una ordenación, sería esto también para debatir, que nosotros tal vez estemos logrando producir de nuevo de manera intencional ahora, ¿no? Solo que ya en un formato inorgánico. Entonces, esto está pasando, no sabemos si yo no tengo ninguna certeza, yo espero que no lleguemos a reproducir una conciencia inorgánica en el mundo inorgánico, porque eso tal vez sí que significaría que exista un monismo materialista, es decir, si el ser humano logra reproducir en el mundo inorgánico la conciencia a través de la inteligencia artificial, una conciencia real, ¿eh? Como esta con la que yo estoy ahora formulando todas estas ideas y os estoy transmitiendo. Si esto sucediese, entonces eh, estaremos negando cualquier existencia de la trascendencia, ¿no? A no ser que estuviésemos diciendo que la inteligencia artificial súbitamente se dotase de un espíritu, ¿no? Extramaterial, lo cual no tendría ningún fundamento, no podríamos decir lo mismo de nuestra conciencia. No podríamos decir que nuestra conciencia es un producto extraterreno si nosotros hemos probado que se puede crear conciencia sin la necesidad de la trascendencia, sin ninguna participación de lo divino, de lo trascendente, nada por el estilo. Esto de momento, bueno, no estamos en ese escenario histórico y espero que no estemos nunca en ese escenario histórico porque creo que esto implicaría ya sí que la legitimidad total de la fuerza, básicamente, ¿no? Porque yo pienso que si no tenemos, en la línea de Dostoyevsky, por cierto, estoy leyendo ahora Los hermanos Karamazov,
Si no tenemos, bueno, ahora llevo ya 2 o 3 meses, pero es que es un ladrillo y hay partes excelentes, pero hay partes que cuesta mucho leer. Si no tenemos ninguna forma de medir, eh, la legitimidad al margen de, lecturas materialistas, yo creo que todo vale, porque si, en definitiva, la naturaleza, vamos a ver qué es la naturaleza, pero aquello que observamos en el ambiente es, lo único sobre lo que podemos reflejar la sociedad humana, entonces, no tenemos ningún tipo de argumento contra el poder, contra la fuerza, ¿no? Pero bueno, como digo, yo creo que esto nunca va a suceder. Es decir, creo que la inteligencia artificial nunca va a tener conciencia, una conciencia como la que tenemos los seres humanos. De hacerlo, deberíamos de plantearnos todo lo que hemos sostenido, ¿no? Todo lo que pensábamos sobre el universo, todo lo que pensábamos sobre la libertad, todo lo que pensábamos sobre, en fin, si esto sucediese, tendríamos que reconfigurar absolutamente todo, cómo miramos el mundo, nuestros sistemas políticos, nuestra ética, la antropología, absolutamente todo. Bien, volviendo al artículo, porque me voy por las ramas, es que me encanta hablar y contaros las ideas que voy estudiando. En el artículo se pone como ejemplo el, el cosmos newtoniano es decir, el mecanicismo, que es una expresión acuñada por Robert Boyle, y el cartesianismo. Pero muy en concreto, a mí me parece precioso cómo describe este artículo que Newton, obsesionado por describir las leyes de la naturaleza, dice, establecidas en el principio por el divino legislador, consiguió describir el concepto de la inercia y así dotó al universo de un movimiento autónomo de la providencia de Dios. Es decir, Newton, queriendo probar la existencia de Dios, desarrolló un cosmos, desarrolló una descripción del cosmos que no lo necesitaban. Desarrolló unas explicaciones que no necesitaban de la intervención de Dios. Y el universo que inaugura Newton, un universo movido por la inercia, en el que los cuerpos se mueven en reacción a impulsos externos, ese universo mecánico sirvió para desencantar el cosmos. Es decir, como decíamos antes, el cosmos premoderno era un cosmos organicista y por lo tanto tenía una teleología, estaba orientado hacia algo. Los precristianos también tienen una teleología, aunque tengamos una historia cíclica, las especies animales se dirigen hacia su autorrealización, etcétera, ¿no? Pero en el cosmos mecanicista, newtoniano, cartesiano, racionalista, etcétera, de repente tú vas a ser activado por leyes causales, como, como si se tratase de una mesa de billar, básicamente, en que una bola necesita el golpe de otra para ser desplazada y si no permanece quieta, ¿no? Y en ese cosmos desencantado, que esto es una expresión que utiliza, sí, yo pienso que es Weber también, pero no sé si me estoy equivocando. Sí, 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 sí. Weber en el libro de la ética protestante y el espíritu del capitalismo habla de cómo la ciencia moderna ha producido esa burocratización de la vida y ese desencanto del mundo, ese cosmos inanimado. Bien, ese cosmos inanimado en el que de repente la naturaleza funciona con unas leyes que son ajenas a la cultura, y ajenas incluso, o sea, Dios pasa a ser un mero espectador de su obra, ¿no? Las leyes naturales se fijaron al inicio y fueron activadas y desde entonces el universo se rige por leyes causales, ¿no? Ese universo desencantados produce un efecto muy interesante que Bruno Latour llama la gran división, y es que la naturaleza y sus leyes pasan a tener una autonomía total frente a la cultura, frente a las sociedades humanas. Y lo que sucede en este cosmos newtoniano es que la, mm, la naturaleza pasa a tener unas leyes estables, causales, y el ser humano pasa a ser el reducto de libertad, de espíritu, diríamos, que no se rige por leyes causales.
Pero ¿qué sucede? Que en la medida en que las disciplinas científicas avanzaban e iban consiguiendo explicar también muchas características del comportamiento humano en relación con otros animales, etcétera, e iba avanzando también el ateísmo, en la medida en que más fenómenos naturales se iban explicando a través del método de la ciencia de manera determinista y cuantificable. Claro, ese dualismo, esos dos polos, el polo de la naturaleza determinista y el polo del espíritu libre y contingente, empezaban a resquebrajarse. Claro, todo eso estaba llevando a un monismo materialista, un reduccionismo en el cual bueno, el espíritu humano quedaba, por supuesto, desterrado y, y todo podía ser explicado materialmente. Desaparecía el dualismo. Ese proyecto positivista, ese proyecto materialista, monista, etcétera, con la mecánica cuántica, con el evolucionismo, con las neurociencias, con el estudio de los ecosistemas, etcétera, va a resquebrajarse. Porque hemos reintroducido en las últimas décadas, perdón, mi gata, la contingencia en el mundo, la indeterminación. Sin embargo, todas estas filosofías y corrientes de pensamiento ideológico que emancipan la conducta humana, la cultura humana, etcétera, de nuestros condicionantes biológicos, son un resultado de la modernidad. Es decir, las corrientes identitarias hoy son un resultado de la modernidad, del dualismo que genera el cosmos newtoniano y cartesiano, el dualismo metafísico, naturaleza y cultura. Y todo eso está llegando a su fin por los propios avances de la ciencia y de la tecnología. Lo que pasa es que la filosofía siempre va con retraso, porque la lechuza de Minerva sale cuando cae la noche, ¿no? Y entonces las filosofías que hoy estamos sufriendo socialmente están desadaptadas a los avances que realmente tenemos en ciencia y en filosofía. La gente que se preocupa en estudiar. Yo, por ejemplo, todavía no he acabado la carrera de filosofía y creo que ya he leído mucho más que la mayor parte de los filósofos que he conocido a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces, si uno tiene interés, todo esto está disponible. Estamos asistiendo al fin, y lo dicen muchos autores, de la Ilustración, del proyecto racionalista. Y una de las características que va a tener ese fin de la Ilustración es recuperar una visión integrada entre lo cosmológico y lo ético. El hecho de que hoy hay muchas identidades, algunas de las cuales incluso desafían nuestra propia constitución biológica, es porque la actualización ontológica que ha producido la tecnología y la ciencia faculta materialmente eso. Pero no se puede actuar en contra de las propias condiciones materiales, ¿no? Es decir, no es que no es que los no binarios, los trans, hubiesen estado reprimidos históricamente y ahora son posibles, porque hemos avanzado moralmente. Es que la ciencia y la tecnología permiten una transición de género. Por lo tanto, es una actualización ontológica facultada por la tecnología y la ciencia lo que abre el espacio a esa posibilidad. Y es posible, aunque yo creo que no va a suceder, porque me niego a pensar que el universo es determinista, que la inteligencia artificial suponga otro salto ontológico, que logre emancipar la conciencia del mundo orgánico. Y eso nos forzará a reinterpretar todo lo que hemos pensado, como ya he dicho, porque lo ético y lo cosmológico están integrados. Los sistemas morales no están emancipados del sistema material en el que habitan. No se puede sostener una moral que es incompatible con su entorno material en el largo plazo. Eso puede sostenerse durante un determinado periodo de tiempo, pero no sobrevive. Una moral, un colectivo que sostiene una moral que es inadaptativa no sobrevive, ¿no? Ni en su interacción con el medio, ni en su colisión con otros grupos, ¿no? Que tengan otros sistemas morales. Y bueno, esto es una de las cosas que tendremos que resolver en las próximas décadas, ¿no? No sé si vamos a regresar al cristianismo, esta es una posibilidad, o si los avances de la tecnología y la ciencia van a ser tan grandes, que avancemos a una sociedad o totalitaria y controlada por la inteligencia artificial, en la cual
podamos controlar nuestro sistema orgánico a la perfección, nuestro sistema neuroquímico, hormonal, etcétera, para inducir el placer y el dolor de manera totalmente mm, controlada y dirigida para tener una sociedad totalmente feliz y confortable. Es decir, lo que va a pasar es, nadie lo sabe, nadie lo sabe. El escenario es de una gran incertidumbre, es decir, pueden también suceder otra serie de acontecimientos que acaben con nuestra cultura, porque vayamos a un tercer conflicto de escala mundial, etcétera, ¿no? O sea, no sabemos qué va a pasar, pero lo que sí que está claro es que el proyecto moderno ha acabado. El proyecto moderno ha acabado y, en fin, estamos en un momento de transición en el cual filósofos, científicos y pensadores de toda índole están intentando comprender qué sucede. Decir eso, que todo orden ético está relacionado con qué creemos sobre la naturaleza. Existe una integración ético-cosmológica por necesidad y que si los modernos la negaron, no se daban cuenta de que estaban produciendo otra, y lo vemos. Ese idealismo o ese voluntarismo es un producto de la modernidad, es decir, creer que la cultura humana está emancipada de la naturaleza es una visión condicionada por el que se piensa de la naturaleza. En este caso, que la naturaleza es mecánica, lo cual ha sido un error y ya lo tenemos comprobado, como he intentado explicar en este vídeo. Por lo tanto, la integración ético-cosmológica es inescapable, ¿no? No podemos huir de ello. Y nada, unas cuantas reflexiones sobre esto, que no tiene ninguna solución, como gran parte de la filosofía, de eso se trata, pero que sin embargo es trascendental y es muy importante para que estemos orientados. Espero que hayáis aprendido, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.